Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y continuamos hablando acerca de este tema que desvela al corazón de Dios acerca de Israel y la importancia que tiene en el plano espiritual, en el plano de la palabra de Dios, la restauración y todo lo que está sucediendo ahora y lo que irá sucediendo después hasta llegar al regreso de Jesucristo con Israel. Hemos estado haciendo una pausa en estos videos que estuvimos haciendo el año pasado cuando empezó la guerra, el 7 de octubre, y ahora vamos a darle una continuación al último video que hicimos acerca del rol que la iglesia va a tener hasta la séptima trompeta, como la iglesia, y te invito a buscar ese video, ¿sí? Se llama así, el rol de la iglesia. Te lo voy a poner acá en el link para que puedas verlo, pero hemos desarrollado a la luz de la palabra de Dios cómo la iglesia tiene un papel tremendo en el plano de la voluntad de Dios hacia Israel y las naciones de la tierra, y también vimos que en el periodo de gran tribulación que Israel va a estar atravesando en manos del anticristo, la angustia de Jacob, que nos habla Jeremías, hemos visto que la iglesia va a estar desatando juicios, esos sellos, esas 7 sellos, esas 7 trompetas y las copas de la ira que obviamente va a estar en la progresión triunfante con Jesucristo cuando regrese en la séptima trompeta. Hemos visto que es bien claro en las escrituras que Jesucristo va a regresar al sonar de la séptima trompeta, y ahí la iglesia va a ser arrebatada y en un abrir y cerrar de ojos va a recibir su cuerpo glorificado, va a ser transformada. Pero hemos visto cómo la iglesia hasta la séptima trompeta tiene un papel importante, fundamental, y es el de poder orar, interceder, el único manual de oración a nivel mundial que va a tener, que es la Biblia, que es que Dios desate los sellos, las trompetas, y se va a poner de acuerdo, y hemos visto diferentes contextos de oración como la iglesia desata los sellos, las trompetas, en sintonía, en coinonía con el cielo, ¿sí? Con Jesucristo en el cielo, y con los ángeles son desatados o enviados para poder desatar los juicios que Dios tiene para ese periodo de tiempo contra el anticristo, contra su imperio y contra todos las naciones rebeldes que se van a levantar para hacer guerra contra Jesucristo, como nos dice el Salmo 2. Pero todo eso es un resumen de lo que vimos en el video anterior, te animo a que lo veas. Pero ahora me gustaría poder hablar, y no tanto hablar yo, sino que la Biblia hable acerca del rol que la iglesia tiene hasta la séptima trompeta, pero ahora hacia Israel, ¿sí? Tenemos un papel importante, ¿sí? La iglesia en la gran tribulación hasta la séptima trompeta va a hacer la ayuda idónea de Jesucristo, ¿sí? Que va a estar desatando los sellos de la trompeta, como les dije recién. Pero el segundo rol, y en mi opinión, uno de los más importantes que tenemos como cuerpo de Cristo, y por el cual el Evangelio ha sido esparcido hasta lo último de la tierra, como nos narra la palabra, ¿no? Jesucristo dijo: ir a ser discípulo a todas las naciones, seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, que habla de todo, obviamente, el alcance a la iglesia gentil, a los gentiles, Occidente, las naciones de la tierra, América, Europa, África, Asia, Oceanía, pero obviamente los gentiles por naturaleza son los árabes, el mundo árabe, todas estas naciones hostiles a Israel, que primordialmente son ellos los que van a llevar a celos a Israel, como nos habla Romanos 11. Pero la iglesia tiene un papel fundamental, que es consolar a Israel, que es hablarle a Israel, que es confrontarla, ¿sí? Por su pecado, que como sabemos el contexto actual del Israel hoy, que es un Israel secular, que es un Israel que está alejada de Dios, y que Dios está en controversia con esta nación por no aceptar a Jesucristo, por no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces Dios tiene una controversia con esta nación, y la Biblia es bien clara en Romanos 11 que es la iglesia gentil que va a conducir a celos, es que somos vos y yo,
que vamos a llevarle este evangelio a Israel para que ellos puedan decir Baruch Habab de Shed Adonai, que es bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fuimos llamados a confrontar a Israel, sí, a hablarle de la disciplina que Dios va a traer, pero que va a ser también por un momento, dice, como dice en su palabra, ¿no? Que por un momento va a ser su ira, pero que su favor va a durar toda la vida. Fuimos llamados a consolar, fuimos llamados a anunciarle, a confrontar. Ahí vamos a leer algunos pasajes que nos hablan del rol que tenemos como iglesia, ¿sí? Hacia Israel en la angustia de Jacob, que nos habla Jeremías. Vamos a leer Isaías 24, 16 al 27. Dice: oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. El justo obviamente es Jesucristo, y los únicos que le dan gloria al justo no es Israel ortodoxo porque no creen en Jesucristo, sino que es la iglesia o el judío mesiánico, ¿sí? Que le cantan gloria. Dice: oímos desde los postreros de la tierra, de los confines de la tierra, que se oye un canto, gloria al justo. Sin embargo, dice Isaías, tengo el corazón cargado de angustia, lloren por mí porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño, hay traición por todas partes. Isaías está hablando específicamente de la gran tribulación en Israel y en el mundo entero, pero habrá un canto en la iglesia, ¿sí? En medio de la angustia de Jacob, gloria al justo. Estas son las casas de oración que se han levantado desde el año 1999 e irá incrementándose para enfocarse en la belleza del justo, de Jesucristo, y ese canto va a hacer que Israel sea despertada, ¿sí? Y podemos tomar el contexto de Isaías. Obviamente tuvo un contexto o un cumplimiento parcial en el contexto en el cual se encontraba Isaías, pero creemos que todos estos versículos que estamos leyendo tienen un cumplimiento total en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, y en el regreso de Jesucristo. Isaías 41, 3 y 5 dice que fuimos llamados a consolar a Israel por la disciplina que Dios va a tener que tener con ellos. Dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: sí, el Señor le dio doble castigo por sus pecados. Acá está, tenemos que hablarle de la disciplina que Dios va a tener que traer por el pecado de Israel, ¿sí? Pero dice: consuelen, hablen. Y otra vez, Israel no se puede consolar a sí mismo si no tiene luz del contexto o el plano completo del Antiguo y Nuevo Testamento de la obra que Dios quiere hacer con ellos al final de la era, al principio del milenio, cuando Jesucristo venga, ¿sí? Entonces, la tarea de consolar a Israel es tuya y mía, ¿sí? Hoy en el Espíritu, hoy podemos tomar estos versículos y orarlos y comerlos y profetizarlos, ¿sí? Para eso fuimos llamados y esa es la tarea, ¿sí? Consolar a Israel. Dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Entonces, esto tuvo un vislumbre o un pequeño acontecimiento o cumplimiento con Juan el Bautista, pero va a tener un cumplimiento total, porque dice: entonces, dice, se revelará la gloria del Señor y todas las naciones la verán, todas las personas lo verán. El Señor ha hablado, ¿sí? Cuando Isaías le preparó el camino al Señor, Jesús vino y manifestó su humildad en la primera venida, pero en su segunda venida va a hacer que todas las naciones puedan ver la gloria de Dios. Isaías 42, 10 y 11 dice: cantad a Jehová un nuevo canto, otra vez, casas de oración, mezcla de intercesión con adoración, arpa y copa, como nos habla Apocalipsis 5. Un cántico nuevo de su alabanza desde el fin de la tierra, otra vez, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella, alcen su voz, el desierto y las ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Isaías 52, 7 y 8 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, ¿sí? Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Somos los encargados de anunciarles a Sión, a Jerusalén, a Israel, que van a ser exiliados, ¿sí? Pero que Jehová, ojo a ojo, los va a traer nuevamente a su tierra, ¿sí? Y somos los encargados de traer estas buenas nuevas, ¿sí? Del que anuncia la paz venidera con el príncipe de paz que es Jesucristo. Isaías 58, 1 y 2 habla de la disciplina que Dios va a traer sobre Israel. Dice, clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, a Israel, su rebelión. La iglesia es la encargada de anunciarle a Israel su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Si en el contexto histórico, gramatical, Isaías está hablándole a Israel por su rebelión en la época de Isaías, pero tenemos permiso de tomar estos pasajes porque en nuestra opinión tienen doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial en el contexto en el cual se encontraba el regreso de Cristo, en la primera venida de Jesucristo, y un cumplimiento total cuando Jesucristo regrese o en el último periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. Isaías 62, 6 al 7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. En otra versión la NTV dice, los que dirigen sus oraciones a Dios, ¿sí? Los que tienen comunión con el Padre. Dicen, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y eso va a pasar solamente cuando Jesucristo regrese. Y hemos hecho un ayuno de 21 días en mayo pasado. Más de 5 millones de intercesores ayunaron con el lema de Isaías 62, 6 al 7. Y hemos visto una respuesta acelerada de parte del cielo a ese ayuno el 7 de octubre, cuando Israel entra en este contexto de guerra, en este contexto de opresión, que irá incrementándose no solamente con los de Gaza, con los terroristas de Hamas, sino con todas las naciones oponiéndose y odiando a Israel, este odio perpetuo hacia Israel, que irá incrementándose este antisemitismo en los últimos tiempos. Isaías 62, 11 dice, aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, que somos nosotros, ¿sí? Porque Jesucristo dijo, me seréis testigos hasta en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? El plan o el propósito, acá vemos parte del propósito de la primera venida de Jesucristo es para que la iglesia pueda comprender el plan completo, ¿sí? De Génesis, Apocalipsis, ¿sí? El plano completo de la obra final que Dios va a gestionar con Israel. Dice, Jehová hizo oír hasta el último de la tierra, ¿sí? Decida la hija de Sión, he aquí, hija de Sión, viene tu Salvador, su recompensa con él y delante de él su obra. Isaías 66, 10 y 11 dice, alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la amáis, ¿sí? Si vos y yo amamos a Dios, nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Bueno, déjame decirte que Dios ama a Israel, por lo tanto, la iglesia de los últimos tiempos y el rol de la iglesia de los últimos tiempos es amar a Israel, ¿sí? Y alegrarse con ella, dice, todos los que lloran por ella. El versículo 11 dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, y para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Vamos a beber y saciarnos de los pechos de sus consolaciones y vamos a mamar, a gozarnos y a deleitarnos con el resplandor de su gloria. Y Jeremías 31, 7 al 10 dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos con Jacob, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír y alabad, y decid Jehová. Tenemos este mandato otra vez, así como en Isaías 62, los que dirigen sus oraciones a Dios, los que tienen comunión con el Padre, no le den tregua. Jeremías nos dice, decid a Jehová, decid a nuestro Dios, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Dice el versículo 10, oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber las costas que están lejos, y decir, el que esparció Israel, lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Esta es nuestra tarea, profetizar. El que esparció Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Joel 2,
1 al 3 y el versículo 17 dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. ¿Sí? El día de Jehová, Apocalipsis 6 al 16, los juicios, 21 juicios de ese que Dios tiene preparado para ese entonces. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Acá parte una vez más, vemos un pequeño cumplimiento en la época de Joel, ¿sí? Con la invasión de Babilonia, ¿sí? Estas 3 olas de invasión de Nabucodonosor, pero dice, va a haber otra que no hubo antes ni habrá jamás, ¿sí? Y ese es apunta a lo que va a suceder con el anticristo en la gran tribulación hacia Israel. Dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona Jehová a tu pueblo. ¿Sí? Los ministros, los sacerdotes, que somos vos y yo. Dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Dice: lloren, lloren, ¿sí? y digan a Jehová otra vez, Isaías 62, decirle a Jehová: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Sí? Mateo 25, 1 al 14, la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? En el contexto histórico gramatical o podemos ver cuando estudiamos la exégesis, tenemos que entender que las parábolas no se tienen que interpretar en lo literal, sino que en esta parábola podemos ver 3 tipos de iglesia que va a haber en ese último tiempo. Una, las que van a tener lámparas con aceites, que van a estar despiertas y velando, y otras que van a estar dormidas. Y después nos habla de alguien que va a decir: aquí viene el novio, que es un heraldo. ¿Sí? Y es parte también de la asignatura que tenemos como iglesia: anunciar el regreso de Cristo, es decir, he aquí viene el novio, he aquí Jerusalén viene tu Salvador, su recompensa con él delante de su obra. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos llamados a conducir a celos a Israel, ¿sí? Como nos habla Romanos 11. Y parte de ese conducir a celo es poder profetizar, hablarle a la cabeza de las naciones, es mostrar el amor de Cristo, aunque no lo merezcan, aunque ellos se rebelen contra Dios una y otra vez, en la misma condición que nosotros, en la que nosotros nos encontramos, pero Dios nos predestinó para esta hora, así como Esther, para esta hora hemos llegado, y para este tiempo Dios nos predestinó hasta la gran tribulación. ¿Sí? Hasta la 7ª trompeta es nuestra asignatura de hablarle a la cabeza de las naciones. Mateo 25, 31 al 40 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es la segunda venida de Jesucristo en el comienzo del milenio. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Este es el juicio o sea, es cuando Jesucristo viene a establecer el tribunal de Jesucristo y viene a dar la recompensa a los hijos de Dios que hayan hecho, acorde a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, como habla Pablo, ¿no? Y dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dice el 34: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es cuando Satanás, el falso profeta, el anticristo,
y todas las naciones rebeldes sean juzgadas por Jesucristo. Y tenemos una amiga que en Cristo, una hermana en Cristo que es judía mesiánica y que está en Israel. Y hoy subí un video acerca de gente que se concentró en La Haya, en la Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia Internacional, para pedir la liberación de estos más de 100 secuestrados que Hamás tiene. ¿Sí? Y podemos ver un pequeño vislumbre de eso, ¿no? Gente que había gente de diferentes partes del mundo clamando por la liberación de estos secuestrados, de esta gente que está en cautiverio. Y es un vislumbre de lo que la Iglesia de Jesucristo va a hacer primordialmente, ¿sí?, hacia Israel. ¿Sí? Muchas veces tomamos este pasaje acerca de nuestros hermanos en Cristo y está perfecto y podemos, Dios no está mal tomarlo de esa manera, pero de una manera profética, de una manera final y total. El cumplimiento de este pasaje de Mateo 25 es hacia Israel, en el contexto de la gran tribulación, en el contexto de la angustia que se van a encontrar, como lo que está pasando con estos más de 100 secuestrados por Hamás, pero a nivel mundial va a haber un antisemitismo, y que te invito a ver videos que hemos hablado respecto a este tema, acerca del exilio de Israel y cómo va a hacer, el anticristo va a hacer atrocidades peor de lo que pasó en la Alemania nazi. Romanos 10, versículo 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es primordialmente hacia Israel, sí, hacia la gente del mundo, pero principalmente es la reconciliación del judío con Jesucristo, ¿sí? Para que ellos puedan decir: Baruch Haba Beshet Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la iglesia de Jesucristo llevándole a celo y predicándole y hablándole todos estos versículos que hemos enumerado hoy, ¿sí? El libro de Romanos, Pablo lo escribe, ¿sí?, porque los romanos tenían esta teología de reemplazo, de que la iglesia reemplazaba a Israel, ¿sí? Pero Pablo les estaba diciendo: no, Israel, Dios no desestimó a Israel, sino que Dios quiere restaurar a Israel y va a utilizar a la iglesia para hacerlo. Digo, el capítulo 11 de Romanos, versículo 11 lo dice bien claro. Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, gracias a que Dios endurecieron su corazón hacia Jesucristo, nosotros pudimos entrar en la salvación que Dios, o en el pacto que Dios tenía con ellos, ¿no? Dice: vino la salvación para los gentiles, para provocarles a celos, ¿sí? Entonces, esto es parte de nuestra asignatura como iglesia de los últimos tiempos. Hablarle a Israel, hablarle a la cabeza de las naciones en la gran tribulación, ¿sí? Consolar a Israel, ¿sí? Ponernos sobre los muros de Jerusalén, ¿sí?, para que sea restablecida, ¿sí? Decirle a la hija de Sión, como nos dice Isaías 62:11: viene tu Salvador, su recompensa con él y delante de su obra, ¿sí? Entonces, todo esto es tarea de la iglesia, ya que Israel está en controversia con Dios. Y no tienen luz sobre estas cosas. Por eso es importantísimo comprender las Escrituras y entender de que como iglesia de Jesucristo tenemos un propósito mayor que nuestra quincho, que nuestras preocupaciones, que nuestras metas o que nuestros problemas, y es alinearnos al deseo del corazón de Dios, de que tomemos entremos en esta madurez, ¿sí?, que Pablo habló a los filipenses y le dijo: la iglesia se va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y como iglesia de Jesucristo tenemos que ir perfeccionando, dejando que el Espíritu nos renueve el entendimiento para poder comprender el deseo que Dios tiene primordialmente hacia Israel, y entender que no va a haber plenitud de las promesas de Dios hasta que Jesucristo restablezca a Israel y la ponga por alabanza de la tierra. Así que ese es tu rol como iglesia de Jesucristo, hasta la séptima trompeta hacia Israel, y ese es mi rol. Y te invito a que vos, en tus momentos de intimidad con Dios, puedas escudriñar estos pasajes que te dejé, y te voy a dejarlos anotados ahí en los comentarios para que puedas descargar y poder verlos y orarlos junto con nosotros. Así que
por este video nada más. Nos reencontramos en un próximo video, que seguiremos haciendo videos relacionados al contexto de lo que está pasando con Israel. Que Dios te bendiga.